Entonces, ahorita vamos a ver lo que son las superficies de revolución. La idea es, tengo una curva, entonces yo quiero describir la superficie, que es el resultado de si yo esa curva la roto alrededor del eje X, por ejemplo. Si hago rotar el eje X, es lo que me va a quedar. En este caso, me queda esta especie de recorrer de este lado es igual, una cosa así, está muy feo, sería así. No, ahí me queda una especie de, no sé, cantinflora, ¿no? Pero sin las dos tapas. Entonces lo que queremos es describir figuras de este estilo. Yo tengo algo y al hacer girar, que es todo lo que va marcando la curva, ¿no? Entonces, digamos que el primer caso sencillo, que es en esencia el que acabo de dibujar, y yo tengo aquí una función de x, f de x, la cual siempre está positiva, mayor o igual que 0. ¿Por qué no queremos que cruce? Porque si yo tuviera con picos aquí, entonces es un poco más incómodo o sea, no es tan sencillo. O sea, estos puntos ya no nos quedaría en esencia una superficie, ¿no? Porque estarían esos puntos que no nos gustan en superficies. O sea, ¿qué quedaría en este caso? O sea, el análisis que vamos a hacer pues va a funcionar más o menos igual. Hay que tener atención a ciertos detalles para que no haya autointersecciones, por ejemplo. En este caso pues nos quedaría una cosa así, ¿no? Sí. Hago esto, hago como un reloj de arena. No sé. Aquí. Entonces nos queda una superficie así un poco rara, donde aquí hay un punto como del cono, ¿no? No sé. Pues creo que en la descripción intuitiva de superficie no nos agrada. Entonces, por eso casi siempre en todos los libros se pide esta restricción, que sea estrictamente positivo, para que no haya puntos especiales, ¿no? Y tengamos cosas más decentes. Entonces, el caso sencillo es la gráfica de una función. Entonces, en R3, al hacer girar el eje X, es lo que nos va a quedar aquí, es esta cosa, que es arriba, abajo, luego el círculo. No, una cosa más o menos así, donde todos estos son círculos. Ajá. Entonces, pues la pregunta es cuál es la ecuación que describe esa, o cuál es el conjunto de puntos. Si esa superficie se llama S, entonces yo quiero saber S del conjunto de los X, Y, Z, o sea, hacer una descripción decente. Tal es que, aquí es lo que estamos buscando, ¿no? Esta es la condición que estamos buscando. Ok. Entonces, justamente si nos fijamos, si avanzamos a la altura X, por aquí, lo que tenemos es, si hacemos ese corte, justamente lo que estamos recorriendo, lo que queda, o sea, al hacer X igual a constante, en el plano YZ, lo que tenemos es un círculo, ¿no? Justamente eso es la revolución, ¿no? Lo que estamos haciendo es, al punto, hacerlo girar sobre sobre el eje X, ¿no? Que es el que vendría como para acá. Al hacerlo rotar, pues nos queda un círculo. Y la pregunta es, ¿cuál es el radio? Entonces, el radio justamente es la altura que me da esta f de x. Aquí x, entonces esta altura, r, es f de x, o sea, en otras palabras, el radio es f de x. Entonces, pues, ¿cómo describimos este círculo? Este círculo tiene coordenadas z igual a radio coseno de teta,
de un ángulo, y y es igual a r seno de teta, donde teta es el ángulo, es este ángulo, ¿no? Teta. Ya sabemos cuánto vale r, entonces esto es f de x coseno de teta, f de x seno de teta. En otras palabras, S, es justo la condición, la forma de los puntos, es igual al conjunto, X pues se queda como X, y Y, Z y Y, va a ser f de X coseno de teta, f de X seno de teta. ¿Qué paréntesis? Cerrar. Entonces, esta superficie, el resultado de hacer la gráfica de esta función, se describe de esta manera. Es el conjunto de puntos de la forma X, f de X coseno de teta, f de X seno de teta. Entonces, bastante sencillo. Ahora, este es un caso más o menos sencillo en el que tenemos la gráfica de una función. El siguiente, un caso un poco más general. Sí. Pues esto. Es ¿qué pasa si yo tengo una curva cualquiera por ahí? Tengo una curva así. Digamos que esta es la curva alfa de t igual a alfa 1 de t, alfa 2 de t. Hay ciertas coordenadas. Entonces pues yo voy a preguntarme lo mismo, de manera, otra vez, la condición como de esencia, ¿no? Una condición de regularidad, ¿no? Para que no tengamos cosas feas, pues es que todo esté en este cuadrante, ¿no? Con alfa 1 de t, alfa 1 de t positivo, ¿no? Todo esté en la parte de arriba, si intersecta el eje y, realmente no nos importa, ¿no? Nada más es condición de regularidad, digamos. Entonces, pues, ¿cómo se ve? Ahí lo voy a hacer. O sea, lo que nos va a quedar es una especie de dona, ¿no? Al hacer la revolución, ¿no? La superficie de revolución en esta base, digamos, es una especie así, pues lo hago girar, ¿no? Entonces, o sea, lo que va a hacer, otra vez, lo que va a recorrer, si me fijo solo en este punto, lo que está haciendo es recorrer un círculo, y así con cada punto que me agarre, pues va a recorrer otro círculo, etcétera. Entonces voy a hacer todo lo posible por hacer un dibujo. Tengo este cacahuate, cacahuate, y lo recorro. Bueno, el caso más fácil es la dona normal. Y entonces este queda puntero. Vamos ahí una dona. ¿No? Cuando la curva, ¿no? Si esto fuera un círculo. Ahora, si tengo este cacahuate, pues me va a quedar la misma. Ya creo que ya no voy a esforzar a dibujar. Pero con forma, ¿no? Como con base de cacahuate. Sería como por atrás. Luego por acá. Y aquí está el cacahuate. Espero que no sea tan difícil. Mis habilidades con el dibujo no son las mejores, pero creo que sí es fácil de imaginar, ¿no? Es una dona con forma, con base de cacahuate. O de la curva que quieran. Entonces, pues ahora, otra vez si hago esto, girar el eje X, pues cuáles son las coordenadas de esta, cómo se describe esta superficie. Y pues el análisis es el mismo, ¿no? Si yo me fijo, ahora no va a ser una única, pero por ejemplo, si yo quiero saber en este T, este punto, y luego me fijo en cierta rotación, cuáles son las coordenadas de esa rotación. O sea, por ejemplo, este punto es y luego lo roto cierto ángulo θ respecto al eje. Estamos coordenados.
cierto ángulo teta. Vamos aquí a acá, esto es teta. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este nuevo punto? Entonces, de nuevo, ¿no? Estoy haciendo un corte a la altura, en este caso, este punto, la altura en el eje X es alfa 1 de t. Entonces, a la altura alfa 1 de t, el círculo que describe este punto, al hacerlo rotar, tiene altura alfa 2 de t, ¿no? O sea, la altura exacta es el radio, en este caso, es la coordenada y. Entonces, este radio, ese con rojo, no se aplaste tanto, justo este radio vale alfa 2 de t. Entonces ya tengo el radio. Voy a borrar mancha. Alfa 2 de t. El radio es exactamente alfa 2 de t. Y tengo la coordenada x. Entonces esta superficie, la superficie S, está dada, es el conjunto de puntos, pues la primera entrada, ¿no? La altura en el eje X se queda igual, alfa 1 de t, pero respecto al plano, ¿no? Como el plano XY, digo, el plano YZ, ¿no? Lo que estoy haciendo es recorrer ese círculo, es decir, las coordenadas que tengo son de la forma alfa 2 de t, coseno del ángulo, lo voy a escribir completo. Entonces ese es el conjunto de puntos de la forma alfa 1 de t, alfa 2 de t, que es el radio, coseno de teta, alfa 2 de t, seno de teta. Paréntesis y este es incómodo. Primero alfa 1 de t, alfa 2 de t coseno de teta, alfa 2 de t seno de teta. Entonces, conforme voy variando, o sea, si t está fijo y hago variar teta, me está describiendo un círculo de radio alfa 2 con centro en alfa 1,00. 1 de t, 0,00. Entonces ya queda Y ya, pues la figura más, seguro van a ver en cálculo y el resto de sus videos a cada rato, es el toro. Ya como un ejemplo, es cuando tengo la superficie de revolución, tengo un círculo aquí, concentro en radio 1, lo hice muy chiquito, no sé. Centro 2,0. No, pues estoy haciendo, se les va a quedar de tarea moral. Tengo uno aquí, tengo un círculo aquí, con centro en el 0,2, este de aquí es el 0,2, radio 1. Me queda muy chiquito el círculo. Si es radio 1, está como así. Entonces aquí está el 0,2, 0,2, el radio es 1. Entonces este círculo yo lo puedo escribir, o sea, la curva que lo describe es alfa de t, es un círculo, coseno de t, seno de t, más 2. Paréntesis. Entonces escribo este círculo. Bien. Si yo lo puedo girar respecto al eje X, entonces el toro es el conjunto de puntos de la forma coseno de t, borré la formulita, coseno de t, alfa 2, seno de t más 2, coseno de teta,
seno de t más 2, le pongo paréntesis, pues este 2 está fuera del seno, paréntesis, seno de teta. Qué complicado. Lo voy a escribir otra vez, más para que quede más menos apretado. Seno de t, seno de t, paréntesis más 2, seno de teta, seno de t más 2, seno de teta. Paréntesis. ¿Qué es? Pues es, aquí lo he dibujado, ¿no? Es una dona parada. Sí. Ahora, esto es si lo que estoy pensando es hacer girar el eje X, ¿no? Algo que ya pues, le va a quedar, ¿no? Una buena tarea. O sea, una buena tarea moral creo que en todos los, tanto en este como en el capítulo pasado, ¿no? De las cuádricas, y en general todos estos repasos, pues hay como muchos. El otro caso es análogo, etcétera. Y normalmente cuando es un buen ejercicio, pues comprobar que sí es análogo, ¿no? O sea, tratar de hacer la misma descripción, digamos, escribirlo por ahí, para que quede como bien tarea moral. O tenemos ahorita dos casos. Primero, este es el toro así como... ¿no? La dona está parada. Entonces, ¿cómo describo la dona acostada? Pues sí. Que en esencia es el resultado de hacer rotar, poner el círculo aquí, ¿no? sobre el eje X, y rotar sobre el eje Y. Entonces esa me da otra superficie, que es la misma, nada más que acostada, ¿no? Es la misma figura, pero está acostada. Y en general, ¿no? ¿Cómo describen el hacer girar sobre el eje Y? Eje Y o eje Z. O sea, si yo ya tengo la figura y quiero verlo como una superficie de revolución, también podría hacer como el ejercicio inverso, ¿no? Tratar de encontrar la curva, de manera que al hacer girar el eje Z, pues me da la superficie de revolución. Por ejemplo, el hiperboloide de un manto, pues justamente lo pueden pensar como estas dos, justo como que estas dos curvas que dibujé aquí, pues son hipérbolas que están rotando sobre el eje Z. Entonces, ¿cómo veo esto como una superficie de revolución? ¿No? Creo que son buenos, una buena tarea moral. Y pues ya. Acordarse de la fórmula, creo que no vale, o sea, como poner de coseno seno teta, no es tan bueno porque no te permite hacer este ejercicio de, o sea, estás muy restringido a dónde estás parado. En cambio, acordarse de cuál es la construcción, decir como, claro, es un círculo. Entonces, cómo describo un círculo, es una mucho mejor práctica, porque te permite cambiar de eje X, eje Y, eje Z, o incluso pensar en una curva, o sea, cómo roto a través de una curva. Pueden tratar de hacer ejercicio. Yo tengo una curva cualquiera, mx más b, y ahora cuál es la descripción de este círculo al hacerlo rotar sobre esta nueva recta. Entonces, al tratar de generalizar el procedimiento, es 1000 veces mejor que aprenderse la fórmula, está muy restringido. En especial porque, otro detalle, si van a un libro, como hay muchas formas de describir el círculo, todos estos, o sea, yo puedo cambiar seno por coseno, poner menos por ahí o yo qué sé, y me describe la misma figura, pero en esencia estoy cambiando desde dónde estoy empezando a describirlo.
¿no? Para aclarar un poco el comentario. O sea, si yo tengo coseno de t, seno de t, ¿no? Esto me está describiendo, así que paréntesis, hasta poner con rojo. ¿No? Lo que estoy haciendo es, aquí cuando t vale 0, este es el 1, 0, ¿no? Entonces estoy arriba, las dos en punto. Y conforme avanzo, o sea, conforme t va avanzando, coseno de t se hace más chiquito. Ah, no, ¿ven? 1, 2, 3. Estoy aquí a las 3 en punto. Entonces, conforme t avanza, coseno de t se hace más pequeño y seno de t se hace más grande. Entonces voy recorriendo el círculo en este sentido. Entonces, esta curva, lo que me está describiendo es un círculo que avanza, que empieza aquí y avanza para allá. Ahora, si me fijo en seno de t, coseno de t, entonces, esta es una curva, también es el círculo, que cuando vale 0, ahora sí estoy en las 2 en punto, o sea, estoy arriba, y conforme avanza el tiempo, como aumenta t, seno de t se hace más grande y coseno de t se hace más chiquito. Es decir, lo estoy recorriendo para acá, ¿no? Estoy en dirección contraria. Entonces estoy recorriendo el círculo en este sentido. Entonces, esta descripción, o sea, hay dos descripciones distintas, empiezo en un lugar distinto, avanzo en dirección distinta, etc. No, pero al final me están describiendo la misma figura. Lo mismo puede pasar aquí. O sea, si yo en vez de coseno de teta pongo seno de teta, en vez de seno de teta pongo coseno de teta, entonces estoy empezando en un lugar distinto y recorriendo, haciéndolo girar en dirección distinta. Es un detalle a considerar, en especial si abren un libro, lo más seguro es que la fórmula vaya a salir distinta. Y en cálculo, lo más seguro es que también tengan que pensar, a ver, yo tengo esta figura y tengo que recorrerla en cierto sentido, empezando desde cierta parte. Entonces van a tener que jugar con los senos y cosenos para ver dónde empiezan, hacia dónde van, etc. Bueno, sería todo ahora sí. Espero que se esté